Hola, buenas tardes. Hoy vamos a analizar una partida entre dos grandes maestros, una partida que se jugó a principios de los años 80 entre Michal Chisin y Chernin. Son dos grandes maestros ucranianos de la época. Y bueno, el tema por el que quiero enseñaros esta partida es porque es muy descriptiva de los peones débiles, de cómo aprovechar el bando fuerte, cómo puede aprovecharse de la ventaja de que el contrario tenga una peor estructura de peones. Entonces, el modo con que la vamos a analizar, la vamos a ver entre todos, porque voy a utilizar el test de ajedrez, es decir, vais a tener que intentar adivinar las jugadas. Por supuesto, si no queréis hacerlo, no lo hagáis, pero bueno, yo os lo recomiendo para que bueno, el aprendizaje sea más activo, no solamente que escuchéis los comentarios sobre el análisis que he hecho yo de esta partida. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. La partida empezó con la jugada de 4 y las negras jugaron E6. Esto no vamos a hacer la adivina tu jugada, sino iremos un poco al momento en que son ya las jugadas clave. Bueno, esta jugada en cualquier momento la comento, es una jugada bastante flexible. ¿Por qué? Pues bueno, porque en lugar de jugar, por ejemplo, yo que sé, D5, que ya defines un poco aquí qué tipo de estructura va a haber, ¿no? Si ya me juegan C4, ya vamos a entrar en un gambito de dama, por ejemplo. Con E6 no estoy definiendo nada, estoy simplemente haciendo una jugada que puede derivar en otras muy diferentes aperturas. Puede derivar en una india de dama con B6, puede derivar en una ninzo india o una bogo india, en el caso de que las blancas jueguen C4. En el caso de que jueguen E4, también puede derivar en una defensa francesa. También en una holandesa, en el caso también de C4 y F5. Es decir, puede llevar esto realmente a muchas aperturas. Es decir, no estamos todavía definiendo cuál es nuestro propósito en la apertura, ¿no? Entonces, bueno, un poco nos puede ayudar en algunos momentos a hacer este tipo de aperturas o defensas. Bien, en este caso las blancas decidieron jugar E4 y así las negras entraron en lo que se conoce como la defensa francesa. Como sabéis, la defensa francesa es una apertura donde las blancas tienen una posición con los dos peones centrales, tienen una buena posición de peones centrales, y las negras pues también luchan con D5, luchan también por el centro. El mayor inconveniente, en principio, para las negras es este alfil que se encuentra en C8, que va a tener dificultades para desarrollarse. Una de las rupturas temáticas suele ser C5, y bueno, las blancas lo pueden defender con C3, bueno, depende un poco también de la estructura de peones. Y bien, tampoco vamos a entrar demasiado en la apertura, vamos a seguir. Las blancas jugaron caballo C3, que es, digamos, quizás la variante, la línea más ambiciosa, ¿no? Porque colocamos un caballo en C3, un poco presionando, defendiendo el peón de E4, y por otro lado también pues presionando más sobre el centro, que podría ser, por ejemplo, el caballo en D2. El caballo en D2, sin embargo, tiene una ventaja. Como hemos dicho antes, si las negras juegan C5, yo puedo defender el centro con C3. Si tengo el caballo en C3, eso no lo puedo hacer. En cualquier caso, aquí las blancas decidieron por jugar la más ambiciosa caballo C3 y las negras jugaron la natural caballo F6. Todo esto es muy natural, siguen presionando sobre este peón, por tanto obliga a las negras a hacer algo. Y las blancas, bueno, la clásica, bueno, suele jugarse E5 y caballo D7, esto es muy habitual, y luego de nuevo buscar la ruptura en C5, esto es muy común en la francesa. Bueno, las blancas decidieron jugar alfil G5, que también se juega mucho. Y aquí las negras capturaron. También hay otras variantes como alfil B4, hay muchas variantes aquí, ¿no? También presionando de nuevo sobre el centro. Pero bueno, vamos a ver lo que se jugó en la partida. Alfil G5. Las negras capturaron y las blancas capturaron. Bien, ahora las blancas están planteando ahora mismo una pequeña amenaza posicional, que es capturar en F6. Es decir, están planteando la captura en F6, debilitando un poco la estructura de peones de las negras, ¿no? A cambio de nada, porque estoy cambiando un caballo por
por otro caballo y la estructura negra va a quedar algo más débil. Todas las negras, para evitar eso, hay varias posibilidades, pero bueno, jugaron caballo B a D7, defendiendo el peón, y así cuando las blancas capturen, si es que capturan, pues las negras capturarían con el caballo y la estructura de peones negra estaría intacta. Entonces, bueno, las blancas capturaron en esta posición y las negras, como hemos visto, pues capturan. Y las blancas continúan con el desarrollo normal. Todo esto no vamos a hacer test sobre todo esto. Como hemos dicho, una de las jugadas temáticas en la francesa, quizás en otro tipo de estructura es más habitual, pero bueno, aquí también se puede hacer, es la jugada C5. Una jugada también bastante ambiciosa, lucha ya directamente por el centro. Y las blancas también hicieron una jugada interesante que fue alfil B5, alfil D7, las negras defendieron y aquí las blancas, bueno, cuando hicieron alfil B5 ya iban con la intención de capturar o de cambiar aquí los alfiles. No parece lo más lógico a primera vista, ya que estamos cambiando nuestro alfil, en teoría, bueno por el malo de las negras. Pero bueno, tampoco creo que este caso sea demasiado importante. Alfil por D7 y dama por D7. Y aquí empieza el test. Aquí es donde yo os voy a parar no quiero que vosotros le deis al pausa al vídeo y penséis cuál es la jugada que creéis que es mejor para las blancas. Después yo indicaré otras jugadas la jugada correcta y alguna otra jugada que bueno, pues también podría ser una buena jugada. Bien, entonces le dais al pausa y yo voy a seguir la partida. Es decir, quien quiera ver la partida sin necesidad de hacer el test lo puede hacer. Bueno, aquí la jugada que hicieron las blancas es muy interesante, fue dama E2, que seguramente fue la idea cuando ya capturaron aquí, es jugar dama E2. ¿Qué idea tiene esta jugada? Bueno, pues puede tener varias. Una es apoyar un posible futuro caballo 5, un llevar la dama a B5 y también buscar el enroque largo. Quizás sean las tres ideas de las blancas en esta posición, ¿no? Es decir, el buscar el juego en el centro, ya que el rey negro todavía no está enrocado, el negro tiene algo de desventaja de desarrollo en esta posición y las blancas quieren aprovecharse de esa situación, ¿no? Entonces, pues bueno, dama E2 es una jugada muy interesante que va con esta intención. Si habéis pensado en jugadas tipo enroque corto, a esta jugada le doy 2 puntos, porque me parece una jugada muy fuerte. Si habéis pensado en jugadas tipo, en lugar de dama E2, C3 para defender el centro, os doy 1 punto. Y enroque corto, también 1 punto. Otras jugadas como alfil por F6 no voy a dar puntos, porque, bueno, entiendo que aquí no es tan bueno el desprenderse de tu pareja de alfil, de tu alfil, por el caballo para debilitar la posición. Estos peones de aquí sí que es verdad que los doblas peones y este queda aislado. La estructura negra ahora es un poquito peor, pero esto va a ser difícil de aprovechar. Por tanto, no voy a dar puntos por este cambio en este momento. Por tanto, las blancas jugaron dama E2, las negras juegan C por D4. Bien, y aquí lo mismo, darle pausa al vídeo y pensar a ver cuál será la jugada que haríais en este momento. Bueno, aquí la jugada que las blancas hicieron está acorde con lo que hemos visto antes, sería enroque largo, ¿no? Ahora tenemos ya la dama en la misma columna, el caballo y la torre presionando sobre el peón de D4, el cual se recuperará. Y bueno, las blancas están bien. Aquí si yo, por ejemplo, quisiera hacer... Bueno, por esta jugada doy 1 punto, ya que era la jugada coherente con dama E2. Caballo E5 en este momento no sería buena. Por un lado las negras podrían jugar dama D5, pero es que además tienen otra jugada más fuerte, que es alfil B4. Es muy interesante esta jugada, ¿no?
Las negras hacen jaque al rey y si ahora las blancas, por ejemplo, quisieran jugar C3, pues aquí vamos a tener problemas, porque después de D por C3, claro, yo ahora ya no puedo comer la dama, tendré que enrocarme y aquí como mínimo he perdido un peón. Por ejemplo, si hago caballo por D7 es que me viene peón por peón y bueno, aquí pierdo directamente. Entonces, o sea, no puedo hacer esto. Por lo tanto hay que llevar cuidado porque una jugada de estas, que parece natural, a veces nos puede llevar a tener algún problema. La jugada más lógica es enroque largo a la que doy un punto. Bueno, seguimos con la posición. Las negras jugaron alfil E7. Y lo mismo, ahora el test, pensar la jugada. Bueno, la que hicieron aquí las blancas fue torre por D4. Mucho mejor que caballo por D4. ¿Por qué? Pues bueno, porque torre por D4, que le doy un punto, los que la hayan sacado. He sacado mi torre, estoy atacando la dama. Estoy intentando tomar ventaja de que este rey todavía no se ha enrocado y por tanto puedo buscar algún tema táctico. Y bueno, es mucho más fuerte que no caballo por D4, que directamente quizás ya me permitía, a lo mejor, no estoy seguro, pero quizás el enroque incluso, o el enroque largo incluso podría permitir. Por tanto, la mejor jugada aquí es torre por D4. Aquí las negras jugaron dama C7 y aquí de nuevo viene el test. ¿Qué jugaríais en esta posición? Bueno, en esta posición, si la jugada que habría que hacer, o la jugada más interesante es la que hizo el blanco, que fue dama B5, jaque, a la que doy 2 puntos. Bien, y bueno, ahora veremos por qué, ¿no? Porque es que, claro, en esta posición, las negras, si por ejemplo hacen esta, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora la torre negra de H8 va a tener problemas para conectar con la otra torre. Y por tanto las blancas se quedan con una muy buena ventaja de posición. Una posición muchísimo más activa. La dama está ahí un poco bailando, que no sabe dónde estar, la dama negra, ¿no? Las blancas podrían aprovecharse de esta situación. Entonces, pues bueno, en esta posición no sería esto muy bueno. Entonces, bueno, como he dicho, dama B5 le doy 2 puntos. Y las negras jugaron la dama negra pues a C6. Aquí las blancas, bueno, tenéis que adivinar qué jugada haríais en esta posición. Y bueno, lo que hicieron las blancas en esta posición es, pues, capturar dama por C6 y B por C6. Es decir, han cambiado la dama, que aunque nuestra dama era más activa, pero a cambio han conseguido una ventaja ya estática, que es la debilidad en la estructura de peones de las negras. Si vemos en esta posición, las negras tienen 3 islas de peones, mientras que las blancas solamente tienen 2 islas de peones. Por tanto, la estructura de peones blanca es mejor. Ahora hay que saber aprovechar este tipo de ventajas y es un poco el objetivo de este test. Entonces, bueno, aquí por esta jugada daba un punto, daba por C6. Y aquí, pues bueno, de nuevo tenéis que pensar qué haríais en esta posición. Bien, pues en esta posición lo que hizo el blanco fue torre C4. Como siempre os recuerdo que le deis al pausa, penséis la jugada y luego yo os daré la solución de la partida, lo que se juega la partida. Torre C4. Es una jugada directa. Simplemente voy a intentar tomar ventaja de el peón débil de C6. Vamos a intentar presionar sobre este peón, ¿no? Entonces, esta jugada os doy un punto. Creo que es una jugada muy lógica, que vamos a presionar a la debilidad. Vamos a buscar cuál es el punto débil de las negras y vamos a por él. Otra jugada a la que doy un punto sería también caballo E5. Caballo E5 también doy un punto por caballo E5. Bien, o sea, la idea, el objetivo es el mismo. Vamos a buscar presionar sobre el peón débil de C6. Otra jugada que podrían haber hecho, bueno, no sé, podrían haber jugado torre HD1, pero bueno, esto ya no parece tan bueno, ¿no? Aquí parece más lógico ya buscar
presionar al contrario a la debilidad. Además, esto quizás ya permitiría probablemente o cambiar torres o no sé si enrocar, no estoy seguro. A ver si enrocamos. Si enrocamos, bueno, podría permitir enrocar también, pero bueno, quizás alfil por f6 o caballo e5. Bueno, sí, esto nos daría ventaja también a las blancas. Quizás esta no es la más buena, quizás c5 aquí, ¿vale? Primero c5 y bueno, después de torre c4 buscando la presión, pues las negras quizás puedan jugar caballo d7 y bueno, sigue teniendo las blancas ventaja, ¿no? Pero quizás yo creo que torre c4 es la jugada directa más interesante aquí. Bueno, en esta posición las negras jugaron c5 para defender el peón está tocado, entonces tienen que buscar algún tipo de defensa. No vale jugar rey d7, no valdría esta jugada porque bueno, tengo caballo e5 y atacaría al peón de f7 y atacaría también al peón de c6, por tanto esto no serviría. Entonces, como no vale esta, pues bueno, tienen que jugar c5, es una jugada que bueno, que está bien. En principio defiende con el alfil el peón, mantiene la tensión en el centro. Y aquí de nuevo tenéis que pensar qué haríais con blancas. Y bueno, la jugada que hicieron aquí las blancas fue alfil por f6. Esta jugada doy 3 puntos. ¿Por qué? Porque ya no es una jugada natural, es una jugada un poquito más, pienso yo que es más difícil de ver, ¿no? Nos vamos a desprender aparentemente por este alfil y no sé qué sentido tiene en esta posición esto, ¿no? Claro, el sentido es que no pueden capturar con alfil, porque entonces me como el peón y he ganado un peón. Aquí ya tengo una ventaja importante. Entonces tienen que comer con el peón de g6, de g7. Y bueno, esto, ¿qué ocurre ahora? Pues que aunque yo tengo un caballo y el bando contrario tiene un alfil, el primer motivo por el que se haya cambiado aquí el alfil por el caballo es porque yo voy a conseguir ahora 4 islas de peones por 2 mías. Es decir, mejoro un poco más mi estructura de peones. Creo más debilidades en el campo en los peones enemigos. Eso por un lado. Por otro, hay unas razones más concretas que esta, por las cuales alfil por f6 es una buena jugada. Y es un poco plantearnos qué pasaría en las otras jugadas naturales que podríamos tener en esta posición. Por ejemplo, si jugamos torre a d1, que aquí aparentemente tiene mucho sentido esta jugada, ¿no? Porque es una jugada que activa una pieza, la dama, y impido que este rey pueda acudir en defensa del caballo. El problema es que aquí en esta posición las negras tienen una defensa bastante fácil, bastante interesante, que es caballo de 7. Claro, caballo de 7 nos fastidia un poco, nos ataca el alfil, ¿no? Nos ataca el alfil de g5. Y si yo, por ejemplo, lo retiro, digo voy a retirarlo para atacar el peón de c5, entonces las negras van a ganar un tiempo con caballo b6. Y ya no está tan clara aquí la ventaja, ¿no? Las negras han conseguido este tiempo importante, se aprovechan de que nuestra torre está en una posición muy rara, un poco rara, cuando hay muchas piezas todavía en el tablero. Tener la torre ahí en esta fila puede ser sospechoso a veces, ¿no? Entonces, bueno, tendría esta posibilidad. Y otra es, ¿qué pasaría si en lugar de torre de 1 vamos con la otra jugada que también parece muy natural, que es caballo e5? Y la razón de que esta jugada no vale es muy parecida a la otra, es también caballo de 7. La jugada caballo de 7, ahora en este caso me está atacando mi alfil, por tanto tengo que hacer, y además me está atacando también mi caballo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Pues claro, si hago caballo por d7, me van a hacer alfil por g5 y después me capturan el caballo. Bueno, puedo hacer f4, ejemplo aquí, y bueno, rey por d7 y peón por alfil. Bien, pero se ha quedado en un final de torres
bastante complicado de ganar, ¿no? Puede ser que las blancas estén un poquito mejor todavía, pero es difícil de ganar esta posición, ¿no? O sea, hay alguna debilidad, sí que es verdad que si alguien gana en esta posición son las blancas, ¿no? Que tienen mejor estructura de peones, pero ya la estructura además ya no es tan buena, porque estos peones ya no están los tres unidos en cadena, sino ya ya no está unido los demás, pero quizás no es tan fuerte como lo que pasa en la partida. Digamos que caballo E5, pues un poco caballo E5, debido a caballo D7, un poco me dificulta a mí también la defensa, ¿no? Y además, si aquí hago alfil por E7, hay otra variante que también tenemos que tener en cuenta, que si alfil por E7, entonces aquí las negras me van a capturar y parece que yo gano el peón, ¿no? Digo, mira, torre por peón. El problema en esta posición es que ahora las negras tienen caballo D7, ahora sí que son las negras que van a tener ventaja, ¿no? Después de caballo D7 voy a atacar a la torre, estoy atacando al alfil y estoy atacando a la torre, por tanto las negras aquí se van a quedar con calidad de ventaja. Las blancas van a tener que jugar, no sé, alfil D6, caballo por torre, alfil por... y aquí pues son las negras las que están ahora al mando. Bueno, las blancas todavía tienen posibilidades porque tienen aquí tres peones que pueden intentar buscar compensación, pero yo creo que aquí ya hay ventaja negra. Por esa razón, por estas jugadas, son las que a veces el que tengamos que decidir entre una jugada u otra es un motivo táctico que tenemos que ver, ¿no? En este caso es ese concreto el que nos dice que como ni caballo E5 sirve, ni caballo torre D1 sirve, y como este caballo hay variantes en las que va a la casilla B6 y nos ataca a la torre, pues probablemente interesa cambiarlo, debilitamos un poco más la estructura de peones y seguimos presionando sobre los peones débiles de las negras. Pues bueno, eso es lo que sucedió en la partida. Alfil por F6, como he dicho, esta jugada da 3 puntos. G por F6. Y ahora, ¿qué haríais en esta posición? Y bueno, la jugada es una jugada muy natural en esta posición, que es torre D1, a la que doy 2 puntos. Es decir, la única pieza que no estaba jugando, que era la torre, que estaba aquí en H1, que no había jugado hasta el momento, empezamos ya a activarla por esta columna. Y además impedimos que este rey se acerque a la defensa del peón de C6, que es el peón débil de las negras. Por tanto, es una jugada interesante. Bueno, entonces las negras aquí miraron de cambiar piezas. Jugaron torre B8, sí, la idea con esta jugada es llevar la torre a B4. Y bueno, ¿qué jugaríais aquí? Y aquí las blancas jugaron torre D3, a la que doy 2 puntos. Esta jugada es más fuerte que otras, como C3, para evitar pues, C3 un poco bloquea el plan el plan justo de torre D3, ¿no? O sea, esta torre no va a tener tanta actividad. Con torre D3, si nuestra idea es pasar esta torre tanto a la columna A, como posiblemente incluso podría ser en la columna C, como aquí en la columna H, todas para atacar los débiles peones de las negras. Si juego la torre a C3, sí que impido que las negras me cambien las torres, pero a cambio esta torre no va a tener la misma actividad que tendría en D3. Por tanto, la jugada correcta aquí es torre D3. Así que vamos, torre D3. Las negras juegan la esperada, digamos, que es el motivo de jugar la torre B8, que es torre B4, para cambiar las torres. Y aquí lo mismo. ¿Qué jugaríais en esta posición? Darle pausa al vídeo. Y aquí las blancas jugaron caballo de 2. Una jugada muy bonita, muy interesante. 2 puntos. ¿Qué conseguimos con esta jugada? Bueno, por un lado, protegemos a nuestra torre, ¿no? Que está atacada. Segundo, cuando las negras me cambien con torre por torre, yo tendré un caballo aquí muy bueno, buenísimo, en la casilla C4, un caballo muy bien ubicado, que ahora, como tampoco está el caballo de las negras, de ahí no me lo quita nadie. Y este peón va a quedar siempre ya
claudicará aquí en negras, lo cual es una molestia para las negras, ya que este alfil pues va a tener que estar ahí detrás de este peón. Por tanto, es una jugada muy interesante. No sería nada bueno capturar, por ejemplo, ya que capturando con torre por torre, peón por torre, realmente yo creo que si teníamos alguna ventaja la perdemos, ya que ahora son las negras van a poder tener ya una mejor estructura de peones, ¿no? Con sus peones van a mejorar su estructura. Por tanto, esto no es bueno. Y bueno, por supuesto, pues bueno, torre caballo de 2 parece la más interesante aquí. Caballo de 2. Y la torre la mantenemos que siente con posibilidades de seguir presionando sobre los peones débiles de las negras. Bueno, las negras jugaron a esta jugada a caballo de 2, le doy 2 puntos. Las negras jugaron torre G8, ¿qué jugaríais aquí? Y bueno, aquí la jugada natural G3, a la que doy un punto, es una jugada lógica. Para nada tampoco torre G3, no tenemos que estar cambiándolo todo, porque si no al final se quedará un final de tablas. Y esto para nada porque, pues bueno, porque después de torre por, H por, va a ser todavía, va a ser una posición que va a ser complicado, ¿no? Se van a cambiar aquí las torres y va a ser complicado para las blancas aprovechar las debilidades, ¿no? Entonces esto no nos interesa para nada, nuestra torre se activa, la otra no tanto, se activa pero no tanto. Y bueno, las negras capturaron, bueno, las blancas capturaron, esto no doy puntos. Y ahora las negras juegan torre G4, nos atacan el caballo. ¿Qué jugaríais aquí, en esta posición? Parar el vídeo. Bueno, pues en esta posición las blancas jugaron una jugada muy interesante que es F4. Claro, otras jugadas se podrían hacer. Caballo de 6, por ejemplo, quizás se podría hacer, pero bueno, ya las negras me van a cambiar. Y claro, cuanto más se cambien las piezas aquí, más difícil va a ser por parte de las blancas de aprovechar la ventaja que tienen, ¿no? Entonces, no acaba de interesar esto. Y otras jugadas, pues no sé, no veo tantas. B3 tampoco es interesante. B3 podría ser una que pensáramos que es la correcta aquí, defendiendo el caballo, pero entonces tenemos un problema. Nosotros hemos desarrollado esta torre para poder jugar en la tercera fila. Si ya hemos tenido que mover este peón a G3 y ahora movemos este a B3, esta torre no va a tener la movilidad que tenía antes. Ahora ya no vamos a tener la posibilidad de llevar esta torre a A3 para atacar el peón débil de A7. Por tanto, esta jugada no es la más correcta. La jugada correcta es la que se hizo en la partida, la que doy, que creo que es una jugada muy interesante, F4. Y aquí lo único que tenemos que tener claro es qué pasa a E5. Es decir, si E5, porque hay que pensar que este caballo está suelto ahora mismo. Entonces con E5, inicialmente las negras no podrían capturar el caballo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a esta jugada? Entonces, si esta jugada sirviera E5, en ese caso, la jugada F4 sería una mala jugada. Pero lo cierto es que, por suerte para las blancas, no funciona. No funciona porque, bueno, las blancas simplemente van a jugar a H3, van a expulsar la torre, digo, a G6, por ejemplo, y entonces, pues nada, gana un peón. Peón por peón y caballo por peón. Gano el peón. Entonces, esto no, pues por supuesto no es bueno para las blancas. Por tanto, esta no es la jugada que hicieron las negras, sino las negras decidieron buscar contrajuego en el flanco de dama con H5. Bueno, ¿qué jugaríais en esta posición? Y en esta posición, las blancas jugaron rey de 2. Bien, es una jugada, digamos, de defensa, es una jugada profiláctica. Vamos a mejorar la posición de nuestro rey a la vez que vamos a impedir los planes del rival, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esta jugada? Hay veces que no nos tenemos que precipitar. Es posible que hubieras pensado que ya vamos a jugar torre A3. Pero ¿qué ocurre si hacemos jugadas tipo torre A3? El problema es que ahora las negras nos van a jugar H4 y sí, digo, me como el peón. De acuerdo, muy bonito. Pero entonces ellos también me van a comer, voy a comer
torre por peón, y ya de repente vemos que la posición blanca ya no parece tan buena. Hemos conseguido, quizás también las blancas están algo mejor todavía, pero ahora la torre negra, que no tenía ningún tipo de actividad, ahora empieza a tener actividad. Entonces, es conveniente, antes de nada, antes de hacer nuestro plan, tener la suficiente paciencia de primero buscar. El negro quiere jugar h4, puedo evitar esa amenaza de que la torre negra me entre por el flanco de rey. Entonces la solución es rey de 2. Con rey de 2, como hemos dicho, 2 puntos, vamos a permitir que el rey acuda a la defensa del peón de g3 y entonces impedir que la torre pueda entrar por ahí. Y ya tendremos tiempo después de ir a por el peón de a7, que el peón de a7 va a seguir débil. Y además lejos de las piezas negras. Bueno, pues aquí las negras jugaron h4, como era de esperar. ¿Qué jugaríais en esta posición? La jugada que hicieron era la esperada, rey e2. Vamos a la defensa del peón de g3, como hemos dicho. No tenemos prisa en este aspecto. Las negras capturaron, las blancas capturaron. Esto no tiene puntos. Y ahora las blancas jugaron torre g6. Bueno, la idea de torre g6 es, claro, aquí ya la torre no hace nada, entonces es buscar la activación por la columna h y entrar en h2 o h1. Bueno, pues aquí las blancas ahora sí hacen torre a3, a la que doy un punto. Torre a3, ahora sí que ya empezamos a presionar aquí, que tenemos el rey que va a poder defender los peones. Y las blancas juegan, las negras juegan torre h6. Y bueno, en esta posición, ¿qué jugaréis con blancas? Bueno, con blancas jugaríamos rey f3. Y bueno, en esta posición ya, bueno, esto no sé si dar puntos, bueno, un punto, daré un punto por esta jugada. Era la jugada lógica después del plan de las negras. Aquí las negras jugaron torre h1. ¿Qué jugaríais en esta posición? Bueno, la jugada ya es lógica, ahora sí, torre por a7. Si las negras jugaran, parecía más lógica aquí jugar la torre h2 para atacar el peón de c2, pero bueno, esto no es ningún problema para las blancas. Las blancas simplemente jugarían aquí también c3. El peón negro va a caer a la siguiente jugada y cuando caiga este peón, no sé si las negras juegan, no sé, ¿qué pueden jugar aquí? Rey aquí, por ejemplo. Pues bueno, yo torre por a7 directamente, jaque, y este peón de aquí casi marcha solo, y por tanto las negras en esta posición, bueno, abandonaron aquí con torre por a7. Aquí las negras abandonaron porque la posición blanca era ya casi ganadora. Este peón, como hemos dicho, ya va a marchar prácticamente solo a la coronación. Pues bueno, espero que os haya gustado esta partida. Vamos a ver un poco los temas que hemos visto, que creo que son interesantes, y con eso terminamos el vídeo. En esta posición hemos dicho, primero, bueno, hemos visto los conceptos de la defensa francesa, y vamos a ir un poquito más para adelante. Esta jugada muy interesante, la jugada dama e2, para buscar el enroque largo y buscar una mayor actividad de las piezas, intentar aprovechar que las blancas tienen una ligera desventaja en desarrollo. Y después el jaque en b5 muy interesante también para o evitar que el rey negro ya se enroque y que las torres negras tarden mucho en conectar entre ellas, o debilitar, como pasó en la partida, la estructura de peones de las negras, ¿no? Y aquí ya pues el ataque. Vale, la captura de alfil por caballo, que son capturas que nunca son fáciles, pero en este caso se justificaba tanto estratégica como tácticamente, ¿no? Por un lado debilitar la estructura, pero por otro lado también evitar que ese caballo me pueda expulsar a la torre de c4. Y por último, pues bueno, aquí la activación de las piezas. Y bueno, la jugada interesante creo que es aquí torre g4, que es f4, que f4 es una jugada muy fuerte, ¿no? Dejaba la torre
fuera de juego y esta torre ya no tiene ahora juego en el flanco de dama y el flanco de dama es prácticamente de las blancas. Y eso es lo que hizo que ya finalmente pues pudieran ganar. Esta maniobra también es interesante. Antes de emprender acciones contra el peón de A7 hay que asegurarse de que las negras no puedan entrar con sus piezas en el flanco de dama. Entonces van con el rey a defender el peón de G3 con rey D2, rey E2 y rey C3. Pues bien, esto es la partida. Espero que os haya gustado. Creo que es muy instructiva de cómo se debe de jugar este tipo de posiciones, el bando fuerte contra los peones débiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.